Mi nombre es Stephanie Vázquez y yo les voy a hablar sobre los sujetos procesales. Los sujetos procesales son todas aquellas personas naturales o jurídicas que pueden formar parte de una relación procesal, de manera activa o accesoria, así como también aquellos organismos estatales que se encargan de los procedimientos civiles. Cabe decir que siempre debe existir un juez como rector. Aquellos que forman parte de una relación procesal son el juez, los abogados, el secretario, los fiscales, los peritos y las partes. En este caso serían actor y demandante o demandado y demandante. Una relación procesal puede ser indeterminada o indefinida. Indefinida ya que no existe definición de la persona que va a formar parte de ella, y indeterminada ya que no hay problema con el número de demandantes o demandados que formen parte de la misma. El juez, como rector, es el encargado de hacer valer las normas, así como también tiene la autoridad de tomar decisiones sobre cualquier caso. El secretario, como mano derecha del juez, es el encargado de recopilar todas las pruebas y hacer valer cada una de ellas. El abogado es aquel que se encarga de la defensa de una de las partes. Los peritos son elegidos de 2 en 2 por el juez como profesionales, y aunque no hayan estado en el proceso de la demanda o del caso, los mismos pueden estudiarlo y tomar decisiones sobre el mismo. El litisconsorcio. El litisconsorcio es cuando en una relación procesal existen varios actores o varios demandados. Puede ser activo o pasivo. El litisconsorcio es activo cuando existen varios demandantes y uno o varios demandados. Y es pasivo cuando existen varios demandados y un solo demandante. Muchas gracias. Las partes procesales son aquellas conformadas por personas naturales, individuales o colectivas, las cuales son capaces de conformar un proceso contencioso. Estas son la víctima y el imputado. La víctima, que, al igual que la persona, es aquella directamente ofensiva, y el victimario es aquel imputado con algún grado de culpabilidad. El cónyuge, esposa del mismo, o en este caso familiar directo como hija o hijo. Aquellos que conforman de manera accesoria y son partes del mismo son los abogados, que en este caso actúan como defensores; los testigos, que no son partícipes directos, pero sí están en el momento en que se realizan los hechos como espectadores; los jueces, los cuales son encargados de tomar la decisión; y los organismos de policía, aquellos se encargan de recopilar pruebas y realizar las respectivas investigaciones. Buenos días, mi nombre es Yolixa Pineda y en esta ocasión nos toca para esta unidad sujetos procesales. Mi grupo es el número 1 y vengo a hablarles un poco sobre el abogado en proceso. El abogado doctrinalmente se conoce que no es parte ni sujeto procesal, sino que es un asistente de cualquiera de las partes, que es un profesional independiente que tiene el poder de asesorar y representar los derechos e intereses de esa parte a defender, y que puede participar en cualquier proceso, ya que anteriormente lo hacía solamente en los juicios. Que para la parte de la fase de la negociación nos asesora para que el conflicto concluya de forma satisfactoria para esa parte escogida. El jurista uruguayo Eduardo Couture escribió el Decálogo del Abogado. Este también se conoce como los mandamientos del abogado. Él es cuando decía que ama tu profesión, es porque él dice que si tú amas a tu profesión, que ames a tu profesión tanto como para que se lo recomiendes a que tu hijo pues sea un profesional del derecho, que se debe estudiar a diario, ya que está el derecho en una constante transformación, que se debe de luchar por el derecho, pero que de existir un conflicto entre el derecho y la justicia, se debe de velar por la justicia. Cuando él habla aquí de olvida, es porque el derecho es una lucha de pasiones. Entonces, una vez que uno salga del conflicto, que ya haya concluido, uno debe dejar todo en esa parte atrás. Que se aprende
estudiando. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Cuando habla de tener fe, es porque pues debes de convivir con el derecho, lo debes de hacer tuyo. Cuando habla de que hay que tener paciencia, es porque todo llega a su tiempo. Tolerar, porque la verdad es única y personal. Y es un trabajo arduo porque y se le trabaja a la justicia. Luego aquí del abogado. Aquí están las funciones de cada área, de cada especialidad, porque cada abogado pues tiene su especialidad. Pero en general el abogado es un perito de las leyes que lo que hace es defender los intereses, como ya lo mencioné anteriormente, de las personas que va a representar, que puede hacer negociaciones satisfaciendo esas necesidades. Puede redactar cualquier tipo de documento, sea público, privado, redacción de testamentos, capitulaciones, y un sinfín de defensas en cuanto al beneficio de esa representación que él está haciendo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Jessica Maya y me tocó explicar sobre la intervención principal y la intervención accesoria. En cuanto a la intervención principal, esta se refiere a que necesariamente para que haya proceso debe existir un actor, un demandado, un juez o un tribunal. En caso de faltar uno de estos que acabo de nombrar, en el caso no hay proceso, no puede existir un proceso. Está la intervención excluyente principal, que esta se presenta cuando alguien pretende la incorporación al proceso a fin de hacer valer dentro de él su propia pretensión procesal. En cuanto a los presupuestos de la intervención principal, son 5 presupuestos. El primero, el interviniente debe tener calidad procesal de tercero. La segunda, debe pretender total o parcialmente de la cosa o el derecho que es el objeto del proceso. Es decir, que concurra la incompatibilidad, que no tenga compatibilidad con este proceso. Que el tercero, tiene que existir un proceso pendiente. El cuarto, el procedimiento para el proceso que plantea el interviniente debe ser el mismo del proceso en curso, no puede ser un proceso anterior, o sea, no puede ser un proceso diferente. Y el último presupuesto es que el juez o magistrado debe conocer el proceso y debe ser competente para la demanda del interviniente. O sea, debe tener conocimiento de todo lo que se trata en el proceso, ya sea de ese tema. Existe la intervención accesoria, que esta se entiende, es todo lo contrario de la intervención principal. Está aún faltando a uno de los que voy a nombrar ahorita, si existe proceso. Las personas son personas accesorias, son los peritos, que son los que llevan información judicial a los tribunales, a los abogados sobre el caso que se esté llevando. Los interventores, que son los que tienen que tener calidad de tercero, y los auxiliares, y el fiscal solo es parte accesoria si el Estado es actor o demandado. En caso de faltar el fiscal, el proceso sigue o se hace el proceso de anulabilidad. Muchas gracias, este fue mi tema a exponer. Voy a hablar de la capacidad e incapacidad jurídica. En sentido general, la capacidad es la suficiencia, aptitud de una persona para llevar a cabo un objetivo. Desde el punto de vista jurídico, la capacidad es la medida de la personalidad traducida en la actitud para establecer relaciones jurídicas determinadas. La capacidad puede ser absoluta si permite actuar en toda clase de actos jurídicos y políticos, y relativa cuando consciente realiza alguno de ellos y otros no. Se puede tener capacidad para testar, para contraer matrimonio, para trabajar, para elegir y ser electo, para disponer de bienes, entre otros. La capacidad la clasificamos en capacidad de goce, que es la actitud que tiene una persona para adquirir derechos y deberes.
Y capacidad de ejercicio es la actitud de una persona para ejercitar plenos derechos jurídicos mediante actos propios de voluntad. Capacidad negocial es la medida de la actitud para realizar en nombre propio negocios jurídicos. La capacidad delictual es la actitud de una persona natural para responder por un hecho ilícito. Capacidad procesal es la disposición que la ley reconoce a una persona natural para que pueda intervenir personalmente en actos procesales válidos. Capacidad de disposición es la cualidad legal de una persona para constituir un derecho real sobre un determinado bien. Principio que rige la capacidad. Todos los seres humanos tienen capacidad jurídica. Para que haya capacidad de obrar, debe haber tenido capacidad jurídica. La capacidad es la regla, la incapacidad es la excepción. La base legal de la capacidad la encontramos en el Código Civil venezolano, de acuerdo a lo que establece el artículo 9, que textualmente dice: las leyes concernientes al Estado y la capacidad de las personas obligan a los venezolanos, aunque residan o tengan su domicilio en país extranjero. Y el artículo 76 del mismo Código Civil establece que las personas extranjeras gozan en Venezuela los mismos derechos civiles que los venezolanos, con las excepciones establecidas o que se establezcan. Esto no impide la aplicación de las leyes extranjeras relativas al derecho y capacidad de las personas en los casos autorizados por el derecho internacional público, derecho internacional privado. También lo que establece el Código de Procedimiento Civil, que habla de... Puede estar hablando sobre las personas naturales y las personas colectivas. Las personas naturales modernamente ya no se utilizan personas naturales, sino personas individuales. Las personas individuales intervienen en el proceso por sí o a través de algún representante jurídico, es decir, un abogado, mientras que las personas colectivas están constituidas por personas naturales y o bienes afectados en un fin común. Su origen surge en la época bizantina romana con Teodosio. Este establece ciertas condiciones o ciertas normas aisladas, reconociendo esas virtudes que deberían tener las personas colectivas igualmente que un grupo de personas individuales o derechos humanos para regular la propiedad colectiva. Comienzo de la existencia de las personas colectivas. Estas personas colectivas se dan con el elemento formal o tácito, que es el reconocimiento que hace el Estado. Las personas colectivas también tienen personalidad jurídica. Estas contienen tres elementos que serían la nacionalidad, identidad y patrimonio. Mientras que la nacionalidad es donde se va a adquirir el lugar, donde se va a constituir la persona jurídica, mientras que la identidad es la institución que permite establecer uno u otro personalidad jurídica, mientras que el patrimonio es el atributo más importante que ésta contiene. También se tiene la intervención directa e indirecta de las partes. La intervención directa es aquella persona que está en el proceso directamente, e indirectamente es cuando asiste un abogado mediante la persona individual al proceso y tramita todo lo necesario para este proceso.